2 opositores, 2 del gobierno. Tenemos una mesa completa para hacer el análisis de la fecha, que es muy importante. Le damos la bienvenida a nuestros invitados Mauricio Mulder, Octavio Espinosa, Marisol Espinosa, Octavio Salazar. Ya les cambié de sitio, cosa que está de moda el día de hoy, y la congresista Carmen Omonte. Muchas gracias por estar aquí y vamos a empezar con la opinión de la oposición, porque hoy es un día en que ha hablado largamente el gobierno. Así que seguiremos el orden de la mesa y le preguntaremos a Mauricio Mulder cuáles son sus primeras impresiones respecto a cómo inicia el año el presidente Humala, sus impresiones del discurso y lo que ha pasado en los últimos días. Él simplemente ha cumplido con el precepto constitucional porque no puede evitarlo, y se ha limitado a un examen de rutina, a un repaso de la actividad normal del gobierno, la que se hace aunque no hubiera nadie en Palacio de Gobierno, es lo que normalmente hace el Estado todos los días, y no ha sido proactivo en lo que se refiere al ambiente político en el que se ha dado. Todo el mundo decía, bueno, aquí tendrá que haber algo especial, una respuesta especial por parte del gobierno, porque ha habido pues una movilización grande, inusitada con respecto a otros 28 de julio. No, simplemente hizo una autocrítica de pasada, pero no dijo en qué consiste la autocrítica y cómo va a superar ese estado de cosas. O sea, si va a haber diálogo, no va a haber diálogo, si se va a recoger lo que se dice, si se va a establecer mesas de conjuntas. Y creo que después ha hecho simplemente un conjunto de acciones de carácter sectoral que me parece que han sido bastante débiles, ¿no? En materia de seguridad ciudadana, estábamos comentando hace un rato, ha puesto siete líneas maestras, ha dicho, ¿no? La primera es la coordinación de todos los entes del Poder Ejecutivo. Completamente normal. O sea, a mí me parece que prometer que los entes del Poder Ejecutivo coordinen, eso no es ningún logro, eso es algo pero que tiene que estar absolutamente lógico. Al contrario, ¿cómo es posible que estén descoordinados? O, por ejemplo, cuando se dice que hay que recuperar espacios, ¿no? Que invito a la población a que ocupe espacios. Entonces, ahí están los delincuentes en el parque, vayan ustedes y sáquenlos del parque, ocúpenlo. Entonces, la verdad es que la gente no se va a sentir demasiado entusiasta con esto. Creo que el presidente, ya lo he dicho por otro lado, ha llegado a pasar con 11, y creo que estaba pensando más en el almuerzo. La verdad es que si ese discurso le descontamos todo el tiempo de las portátiles que han estado aplaudiendo, no le queda pues ni la tercera parte, ¿no? El centro del discurso, como usted ha dicho, fue de alguna manera la seguridad ciudadana, y Octavio Salazar ha trabajado mucho en ese tema, y acabamos de escuchar al ministro del Interior. Su percepción en particular sobre el tema de cómo se está enfrentando la seguridad. Yo considero que el presidente ha perdido la gran oportunidad de que el día de hoy haya podido anunciar que él va a liderar el tema de la seguridad ciudadana. Eso era un aspecto primordial y que creo... Ya lo había dicho hace como... claro, pero obviamente, pero retomarlo en todo caso, pero que creo que sí se hacía necesario, y por una razón, porque existen poderes del Estado. Existe el poder ejecutivo, el poder legislativo, está de por medio también el poder judicial. Y quien asume la conducción del Consejo de Seguridad Ciudadana es el primer ministro. Y en todo caso es importante que el presidente sea quien pueda afianzar esa idea, llevarnos con su liderazgo a enfrentar estos temas. Y la otra parte que considero de suma importancia y trascendencia es que se ha debido el día de hoy precisar ya temas claros. Por ejemplo, reducir la victimización en un 10% el próximo año, el 28 de julio, venir ya diciendo que hemos bajado el 10% en percepción. Cosas claras, metas claras de lo que la ciudadanía espera, respuestas. Y creo que yo en ese sentido se ha podido hacer este tema. Otro tema olvidado es con relación al tema de lo que significa ese servicio, el 24x24, que le viene haciendo mucho daño a la policía. Yo considero que por ahí debemos empezar. Se han otorgado recursos importantes también a nuestras Fuerzas Armadas que lo necesitan, pero también es verdad que hay que invertir en el tema interno del país, que es lo más delicado que hoy en día tenemos. Marisol Espinosa no solamente es congresista oficialista, sino también es vicepresidenta de la República, de manera que este gobierno lo tiene que sentir particularmente suyo. Yo quería preguntarle, para empezar, si ella se identifica con todo lo que ha dicho hoy el presidente en su discurso, o si, por ejemplo, habría incidido ella un poco más en la autocrítica. ¿Se siente satisfecha con lo que ha hecho el gobierno hasta ahora?
Claro que sí. Primero, señalar que ha sido un mensaje claro, un mensaje de serenidad, un mensaje que ha incluido autocrítica, y en este sentido hay que destacar también la humildad del presidente de la República, porque no es fácil gobernar, pero tampoco es fácil decir reconozco errores, y creo que eso hay que destacarlo y hay que saludarlo. Y sobre todo quisiera ser muy enfática en que nada de debilidad. Lo que ha hecho el presidente es cumplir el precepto constitucional de hacer y presentarle al país el 28 de julio lo que se está haciendo y lo que se viene. Y aquí en el tema de seguridad ciudadana, que es una de las preocupaciones, de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, el presidente ha delineado el tema de seguridad ciudadana, y además voy a ser enfática en señalar que en estos momentos, por ejemplo, estamos trabajando en todo el tema del equipamiento. Han llegado ya los primeros 100 vehículos para el tema policial, de un grupo de 800 de una primera compra. Adicionalmente vendrán 2.000 unidades más en cuanto a vehículos para distribuirlos en todo el país, y 2.000 motocicletas también para el tema de seguridad ciudadana. ¿No quiere decir que verdaderamente, aunque sea un poco tarde en percepción de algunos, le van a dedicar ahora sí una atención especial al tema de la seguridad? Y quizá nos podría decir, como reclamaba el congresista Salazar, algunas metas más concretas de resultados. Así es. Primero, nosotros ofrecimos 30.000 policías para el tema de seguridad ciudadana. Este año ingresaron 7.900, están en estos momentos 8.900, entonces teniendo las cifras vamos también a recibir a 7.000 nuevos jóvenes. Entonces tenemos ahí más o menos para el 2014 ya las cifras completas. Adicionalmente se están trabajando en temas de criminalística, en temas de equipamiento de laboratorios de criminalística, en temas equipos de identificación dactilar, porque no olvidemos que uno de los mayores problemas es la delincuencia, que tiene varias identidades. Y también yo quiero destacar aquí la captura de una serie de bandas que se han hecho, ¿no?, en todo el país, en el sur. Eso nos habló el ministro. Un poco y para en el norte un tema de bandas. Pero adicionalmente, otra de las metas, además de los 3 equipos de criminalística, equipos para detección no solo dactilar, sino detección facial. Hay metas claras, estamos trabajando, y por supuesto el tema de la seguridad ciudadana es uno de los temas que vamos a abordar con mayor fuerza este año. Carmen Omonte es vicepresidenta del Congreso, elegida, y además es representante de Perú Posible, que acaba en esa medida de renovar su alianza con el oficialismo. Yo quería preguntarle si se ha sentido, digamos, ratificada en la decisión de seguir adelante en este vínculo con el gobierno a partir del discurso de hoy día. Seguimos asumiendo una posición de responsabilidad con el gobierno. Es mucho más sencillo ser oposición, un discurso de oposición más sencillo, fácil, llega mucho mejor a la población, que la posición que toma Perú Posible sin cálculos políticos es de responsabilidad. Ya. Y a partir del discurso de hoy día, quería responder un poco a lo mencionado por Mauricio. Creo que el pueblo peruano no eligió a Ollanta por su elocuencia, por su capacidad de persuadir y de seducir a las masas con la palabra. Creo que es un estilo que ya conocemos del presidente. Quiero alejarme un poco del tema de seguridad ciudadana porque ya lo han mencionado. Quisiera resaltar más bien lo bueno, porque definitivamente sí han habido vacíos, han habido carencias, por supuesto, y entre lo bueno, entre lo más rescatable del discurso, quiero señalar el peso que se le está dando, si bien no el cómo, sí el qué, y eso es importante, ya el enfoque de industrialización en cuanto a la matriz productiva, de desarrollo que debería tener el país. Hasta ahora dependemos fundamentalmente de nuestra exportación en materias primas. Pero la mención al tema de un país industrializado y que no dependa de sus materias primas, más ha parecido un deseo, ¿no? Porque debiera de puntualizarse en cuanto a inversión en infraestructura. Por favor, solo mencionó el tema energético, el tema de la energía eléctrica, la energía eólica también, pero no mencionó la inversión en infraestructura vial. Sí ha sido una gran carencia, se ha hablado de una cartera de proyectos de 12.000 millones, pero de cartera de proyectos, y ya estamos entrando al tercer año, por un lado.
Un tema positivo también considero, a pesar de que fue Perú Posible el partido que impulsó la reforma de descentralización, y se mencionó que ya pasaron 10 años y es hora de que se abra un debate nacional. Creo que eso que es una señal importante. Creo que todas las fuerzas políticas tenemos que asumir ese reto. Ya que ha tocado ese tema, pasemos a una segunda ronda, empezando con ese tema que probablemente ha sido lo más trascendente que ha tocado el presidente el día de hoy, porque si hay algo que ha resultado ser un fracaso, y espero que lo reconozcan, es el proceso de descentralización. Lo que ha resultado es una forma de repartir dinero a muchas autoridades que lo utilizan la mayor parte de veces muy mal. Y el presidente ha lanzado un pedido de ayuda, porque ha dicho que todas las fuerzas políticas tienen que sentarse a repensarlo. El APRA, que fue el primer impulsador de la regionalización antes de Alejandro Toledo, ¿no puede hacer un mea culpa en esto? Realmente la forma en que lo han hecho no está resultando. Bueno, tiene problemas, sin duda, pero hoy día yo escuché a Daniela Bogotás decir que ya había que pensar en que el Perú fuera una república federal, o sea, lo quiere profundizar más todavía. O sea, en el gobierno no se han puesto de acuerdo. Yo creo que lo que ha hecho el presidente es lanzar un tiro al aire, pero no nos dice en qué. Creo que sería importante que nos dé la visión que él tiene del proceso de descentralización. Pero ustedes no tienen una visión sobre las cosas que están mal. Lo que está mal, la forma en que se maneja el dinero, la forma en que se asignan recursos a autoridades que no tienen capacidad de gastarlo y que terminan gastándolo mal o acumulándolo en alguna parte o permitiendo que se robe. Sí, es cierto que eso está ocurriendo. Yo no soy de los defensores a ultranza del tema de la regionalización, al contrario, yo he hablado de un mecanismo de volver a pensar en ciertas tomas de decisiones que tengan que hacerse desde el punto de vista central, además porque efectivamente se está generando una sensación de cacicazgos en las regiones con demasiado dinero y no tienen ningún tipo de control, eso sí queda clarísimo. Hay una responsabilidad compartida de todos los grupos políticos. Cuando hemos querido hacer reformas en anterior oportunidad, estábamos en la oposición con el toledismo y no encontrábamos digamos, mecanismos para poder hacerlo, porque los parlamentarios en ese momento dejan de ser de este partido o del otro, son provincianos antes que nada y entonces tienen una visión de ver las cosas desde la provincia, sino de Lima. Lo mismo ha sucedido cuando estábamos en el gobierno. Es decir, no es fácil para el parlamentario que viene de provincias venir con un discurso de decir, cuidado, vamos a parar un poquito el tema de la utilización de los recursos en las regiones, porque después se les avientan encima, propiciados por el presidente regional contra los parlamentarios. Entonces es un tema delicado. Pero sí hay que volver a centrar esas cosas a partir del tema, por ejemplo, de que ahora se asignen recursos, aunque esté en la norma, no se está cumpliendo, en función de los resultados. Es decir, te damos los recursos, pero primero gasta lo que se te ha dado. No, ahora se sigue entregando los recursos y claro, los niveles de gasto siguen siendo del 10%, 12%, 13%. Pero el presidente debería habernos dicho, pues, cuál es su visión de ese tema. ¿Saben qué? Yo creo que la descentralización está fallando por esto y el otro, y acá está mi proyecto de ley para ver si ustedes lo debatan. Porque teniendo la visión que tiene el Poder Ejecutivo y además la bancada más grande, ya uno puede acometer de una manera mucho más sencilla la propuesta de una reforma, pero no sabemos cuál es el fondo de la crítica. Bueno, la segunda bancada en número de congresistas es la del fujimorismo, entonces cabe preguntarle al congresista Octavio Salazar si ustedes tienen una visión sobre el problema de la regionalización y si están dispuestos además a acudir en la ayuda del presidente Ollanta, que ha pedido la colaboración. Bueno, en primer término, desconcentrar, descentralizar, definitivamente que es bueno para el país, porque si vamos a mirar todo el Perú desde el punto de vista limeño, entonces estamos de espaldas a una realidad. Ahora, ¿qué hay que desconcentrar? ¿Qué hay que descentralizar? Indudablemente que esto requiere de una reflexión y hay que propugnar una norma diferente, que coincido con Mauricio, creo que el presidente ha podido liderar el día de hoy ese proceso de recambio y decir, aquí tengo un proyecto de ley en la que hay que hacer tales y tales reformas e invito a todas las organizaciones a que participen, de tal manera que vamos nosotros perfilando un nuevo proyecto de descentralización. ¿Qué está pasando hoy día en las regiones? Se están generando pues una serie de reyesuelos en esos lugares y están generando pues una serie de problemas. En los lugares donde existe, por ejemplo, un alcalde que no es de la misma organización política del presidente regional, van y crean un frente de defensa para desestabilizarlo al alcalde. Y en esos temas se viene andando. Entonces yo considero que sí es importante hacer un estudio, a un proyecto de ley y llegar a establecer claramente cuál debe ser el rol que tienen que cumplir los gobiernos regionales. Por ejemplo, un ministro de Estado en el tema educativo
Los profesores que están en La Libertad, en Lambayeque, en Puno, no tiene absolutamente nada que ver con ellos, por ejemplo. Porque ¿quién los controla a ellos? Los gerentes regionales de educación en las respectivas regiones. Más allá de los ejemplos que vamos a encontrar, muchos ejemplos de cosas que funcionan mal en cada región, ¿qué nos puede decir la vicepresidenta Espinosa respecto a la crítica que en el fondo es la misma? ¿Por qué no ha presentado el gobierno, más allá de un llamado, un plan para cambiar esta situación que no funciona? Bueno, ¿No tienen un plan? Estamos trabajando la propuesta legislativa, tanto desde la bancada como el propio Ejecutivo, y uno de los mayores problemas que tenemos en el tema de regiones es el tema de planificación, cómo crecer y hacia dónde crecer, y además encadenarla al proyecto país. El proyecto país, en el cual vamos a insistir también en lo que queda en un tema de industrialización, que no será lo mismo la industrialización de la costa, en Piuras o en Tumbes se orientará al tema de pesca, al tema agroindustrial, en el sur al tema de gas, al tema de petroquímica, pero fundamentalmente la preocupación es, por ejemplo, en el tema de educación y en el tema de salud. Cuando hay problemas en las regiones, y lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de minería informal, se cruzan muchos de brazos y esperan que el gobierno central resuelva el problema. Y cuando le hemos dicho, señor presidente, usted tiene las competencias para poner orden en su región. Entonces, este es uno de los problemas. El otro tema es el tema de educación y de salud. Tenemos una serie de colegios en estados deprimentes, que los niños no pueden incluso ir a clases, se alquilan aulas en la zona de Ancas, en la zona de Amazonas, en la zona de Tumbes, en la zona de Piura, en el Cusco, en Ayacucho, se necesitan escuelas. Pero el tema pasa, que lo dice el presidente regional, es una prioridad. Sí, es una prioridad, pero no aparece en el presupuesto. Entonces, al final, el gobierno central tiene que atender con recursos para el tema de implementar escuelas o equipar puestos y centros de salud. Pero da la impresión de que las competencias de educación y de salud ya fueron transferidas a los gobiernos regionales. Da la impresión de que recién se pusieron a pensar en estas cosas, 2 años transcurridos ya de gobierno. Ese es el problema. Lo mismo le decíamos al ministro del Interior hace un momento, es decir, ¿qué fue de la hoja de ruta? ¿Qué fue de las cosas que tenían pensadas cuando se ofrecieron para gobernar? Han sido 2 años, el presidente ha caminado por las regiones, ha tenido 9 consejos de ministros descentralizados, ha ido recogiendo a lo largo de este periplo las mayores preocupaciones. La mayoría de las preocupaciones de la población se han ido incorporando. Hay un presupuesto más o menos de 22.000 millones para todo el tema de inversión en infraestructura en las regiones, pero es todavía insuficiente si no planificamos el país desde el punto de vista de repensar el tema de descentralización. Y lo vamos a discutir, nosotros... Pero recién lo van a discutir, han tomado 2 años en observar cómo está la cosa y recién van a comenzar a discutir. Es un tema, no depende de un trabajo de gabinete que decides, a ver, vamos a hacer esto y otro. No, tenemos que convocar a los gobiernos regionales, a los presidentes regionales, a todas las instituciones que están involucradas, los propios alcaldes distritales y provinciales. Más que convocar, sí es cierto que un gobierno debería tomar la iniciativa y resolver, pero bueno, y además, vamos a ver cómo funciona la convocatoria. También que el CEPLAN participe en este proceso. La congresista Monte quería hacer un comentario, pero no queremos dejar de preguntarle una cosa en particular sobre un tema que ha mencionado usted antes y que tiene que ver con apoyar al gobierno. Y es que hemos tenido unas declaraciones de la congresista Taib que dice que este apoyo al gobierno no ha sido tan desinteresado como usted dice o ha dicho hace un momento, sino que más bien se han hecho una serie de negociaciones y prácticamente lo que ha denunciado es una suerte de repartija de la mesa directiva. Lo lamento profundamente, pero bueno, lamentablemente no pude ver la entrevista. Sería interesante saber a qué se refería. Bueno, pero en absoluto, se da cuenta que la congresista se ha apartado de ustedes y dice que ha sido discriminada. Sabe que dice que ha sido discriminada, ¿no? Eso sí lo escuché en una entrevista anterior, pero finalmente el saber que vamos a seguir trabajando juntos y esperamos que todos pensemos primero en el país me obliga a tender puentes y a no replicar lo que ella puede haber declarado. Finalmente tenemos que seguir mirando. ¿Se convino que adelante. usted fuese a la vicepresidencia de la mesa? El año pasado no me propuse, me propusieron en una elección interna. Era cierto, Alejandro Toledo quería que fuese yo.
era una intención personal, pero como siempre se ha sometido a votación. El año pasado saqué 5 votos de mi bancada y el pero esa es la decisión interna, yo me refiero a cómo se decide en combinación con las otras fuerzas políticas. Es una decisión interna, cada bancada decide quién lo va a representar en la mesa. Pero ¿cómo deciden cuántos representantes va a haber en la mesa? Que eso es lo que denuncia de alguna manera la congresista Taib, que se ponen de acuerdo y dicen, a cambio de tu apoyo para que el señor Otárola sea el presidente del Congreso, yo pongo a la señora Omonte ahí al costado. Y ustedes entonces dicen, entonces ese sitio sí me gusta. Más la comisión. Normalmente cada bancada, bueno, en el caso de la nuestra, que es bastante democrática, se somete a votación. Y este año también sometimos a votación y postulación, y la de congresista Julca, que estuvo presente y que sí se postuló y después declinó, y por lo tanto salió elegida. Ese fue el mecanismo. Quería Mauricio Mulder anotar algo a propósito. Lo de la comisión de fiscalización. Claro, uno de los ofrecimientos que ha hecho Frida Otárola le ha ofrecido a Solidaridad Nacional para que tenga los votos la comisión de fiscalización, pero también se lo ha ofrecido a ¿Usted concurre con lo que no se va a hacer? ¿Y cómo se va a repartir ahora? Claro, ¿Cómo se no tengo la menor idea, eso va a ser un problema que va a tener que resolver Otárola. De la fantasía expuesta por Mauricio y otros congresistas, porque ya hoy lo hemos anunciado, porque no había forma de aclararlo en vista de que empezó a surgir este criterio totalmente errado de que nosotros ya nos hemos inhibido. Hoy oficialmente lo dijo Pepe León en RPP, que es nuestro vocero, de que nosotros nos inhibimos de presidir la comisión de fiscalización. Intentaremos luchar. ¿Se inhiben? No me queda claro. ¿Se inhiben? Porque era un acuerdo que nosotros habíamos firmado en 2011 y ahora nos estamos inhibiendo, que la maneje o Solidaridad o la bancada que finalmente aspire a esta presidencia. Puede ser PPC, puede ser Acción Popular, pero ya va a depender de estas bancadas que aspiren a presidirla. Nosotros no la deseamos, confiamos en la inocencia de Alejandro Toledo mientras no se demuestre lo contrario, y bien, es un aspecto legal que esperemos que se supere pronto. Ya que estamos hablando de los acuerdos políticos y de las posibilidades de hacer negociaciones políticas, hagamos una última ronda hablando sobre estas posibilidades. Las posiciones de sus partidos en este año. El APRA está jugando a una oposición digamos, inteligente, en el sentido de que tienen pocos recursos pero los mueven por todas partes de la cancha. ¿Es el mismo juego para el año? Bueno, hay que considerar que en el Congreso ahora se han movido todo el ajedrez, ¿no? Ya no hay, por ejemplo, dos alfiles como en el ajedrez, sino que hay como 4, ¿no? Hay 3 bancadas. Ustedes están jugando con 3 peones por todo el tablero. No, bueno, hay 2 bancadas que tienen 6. Hay 3 bancadas que tienen 9, una bancada que tiene 10, una bancada que tiene 36 y otra que tiene 42. O sea, va a ser mucho más complicado que antes poder llegar a un acuerdo, sobre todo si se quieren hacer reformas constitucionales, que hay algunos de los planteamientos que están hechos. Y no sé tampoco cómo se va a cometer el tema de la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional y todo eso, porque se tiene que hacer rápido, eso es una promesa. Y la complicación va a estar también en la distribución de las comisiones. Eso es en el ámbito congresal. En el ámbito político, bueno, nosotros somos de oposición porque creemos que este gobierno necesita equilibrios también de oposición, y además porque estamos viendo que no es un gobierno proactivo, es un gobierno de piloto automático, es un gobierno que deja pasar, es un gobierno que no está transformando el país ni mucho menos, y que lo único que hay que reconocerle a Ollanta es que cumple con la promesa de haber llevado el país hacia una economía digamos lógica y sana, porque la izquierda le reclama que no está cumpliendo con la promesa de la primera vuelta, pero él prometió en la segunda vuelta que iba a hacer lo que está haciendo. En eso sí hay que reconocérselo, pero no es cuestión de dejar hacer, de dejar pasar, es cuestión de que también tenga esa conducción, y nosotros creemos que si no hay conducción el país se puede ir deteniendo y desacelerando, que es lo que está pasando. Entonces nuestra oposición está para empujar a que las cosas vayan, no para obstruir ni mucho menos. Congresista Salazar, ¿existe de parte del fujimorismo una competencia con el APRA para ver quién lidera la oposición? Porque por ejemplo en el tema de la llamada repartija, ellos han permanecido afuera y han creado la sensación de que ustedes sí participaron. Nosotros no estamos en ninguna competencia con nadie. Nosotros somos la primera fuerza de oposición. La competencia suele ser un mecanismo muy bueno para mejorar la producción. Nosotros somos la primera fuerza de oposición, y una oposición indudablemente razonable, una oposición que no es negarse por negarse, sino que sencillamente las cosas que estén de acuerdo con lo que el país requiere, nosotros vamos a seguir impulsando. ¿Usted cree que el APRA está negándose por los que negarse? No. Además, justamente, perdón, yo respeto, congresista, se acaban de poner ustedes de acuerdo justamente con lo que el país dijo que no estaba de acuerdo. O sea, hay una cosa un poco rara, y se supone que si es la fuerza de oposición tendría que oponerse para estar
en consonancia con el sentimiento popular. Nosotros hemos tenido en la última elección de la mesa directiva, nosotros hemos asumido una posición de apoyar. No, me refería a la repartición. Ahí se pusieron de acuerdo. No, aquí hubo una concertación de todos los grupos políticos. No de todos. Bueno, a excepción de los grupos minoritarios. Entonces, y bueno, ellos quisieron mantenerse al margen, me parece bien, hay que respetar las cosas. Muchos dicen que su gran error fue no incluir al grupo minoritario, que no hubiera pasado nada si hubieran incluido al grupo minoritario. En todo caso... No contestan, ¿no? Pero aquí el tema ha sido muy claro. Sí, los grupos políticos que tenían mayor número de congresistas, sumados ellos, obviamente hubo un acuerdo político para poder llevarlo. Va a ser entonces, la oposición va a seguir siendo la primera fuerza opositora. No tienen muchos aliados, pero es posible cada vez está más pequeño. ¿Cómo enfrentan lo que se ve? Bueno, nosotros ingresamos con varias fuerzas de oposición, ¿no? Está el APRA, está el Fujimorismo, está Acción Popular Frente Amplio, también Perú Posible. Ahora parte de Perú Posible también es la oposición. Perú Posible también ha tenido puntos críticos y me parece bien que lo haga. Esta es una democracia y se construye precisamente con oposición, respetando en algunos momentos, dando consenso. ¿Gobierno? En algunos casos yo lo he dicho directamente, ¿no? En el tema, no puntos críticos, sino preocupaciones que hemos hecho llegar, ¿no? Por ejemplo, en el tema de Jaliguarma, y precisamente en función de eso se están haciendo algunos cambios, y yo tengo la seguridad que uno de los programas más importantes en la preocupación de la atención de la nutrición de los niños va a ser superado. Muy bien. En Perú Posible existe hace mucho tiempo fuerzas, de las que todavía permanecen dentro de Perú Posible, digo, que pugnan porque se rompa esta colaboración y que se radicalice una posición tanto más opositora del partido. Me refiero a Juan Cheput específicamente. Ves que lo tenemos en el programa en Canal N, él impulsa esa posición. ¿Ha llegado el momento, o está próximo a llegar el momento en el que esa relación difícil... pero en el caso de Juan, este fin de semana lo escuché en una entrevista en Canal 7, vía Radio Nacional, en la que decía más bien de que Perú Posible, en vista de que había sido gobierno, debería de ser mucho más responsable y sereno en sus decisiones frente al apoyo o no al oficialismo. Yo recojo esto de lo dicho. ¿Pero solo se escuchan en entrevistas? ¿No se hablan en persona? Normalmente él no participa en la reunión de bancada, él forma parte de la comisión política y discutimos internamente todas las posiciones, finalmente se asume la posición de la mayoría. Pero sí es importante que el presidente Humala entienda de que tiene que fortalecer puentes, establecer alianzas. Escuchaba, creo que en este programa, a Carlos Meléndez, que mencionaba los acuerdos programáticos. Eso es fundamental y va a tener que irse por esa línea dentro. Puentes, sí, estamos mal de puentes últimamente, se ha caído un puente en la carretera la semana pasada, no logran poner el puente. Hemos construido, se han entregado, y los necesitamos a grito los puentes. Bueno, muchas gracias. Que no sea un puente demasiado lejos. Les agradecemos a nuestros invitados. Acá hemos tendido por lo menos un puente entre ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Y bueno, nosotros hacemos una pausa. Así es. Regresamos. Un momento. La relevante figura